estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y dice tu a orilla del camino, a donde los camines erguieron un altar, al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata. Estamos hoy en nuestras historias patrias contadas y cantadas, otra vez ante la fuente del conocimiento. Hemos abrevado en la pintura, en compañía de don Carlos Longa, ese pincel magistral que tiene nuestra provincia, quien nos ha narrado los antecedentes de la pintura argentina. Hemos contado con la participación de don Salvador Miqueri, primera voz del chamamé tradicional y uno de los baluartes de esa generación espléndida que dio la música correntina, de la estirpe de Montiel, de Tarragó, de Isaco Abitbol, de el mismo don Tránsito Cocomarola. Y hoy vamos a adentrarnos en el fundamento mismo de nuestra zona, de nuestra provincia de Corrientes, pero de una influencia más vasta, que no se cierne exclusivamente al límite territorial de la provincia, sino que es una de las vertientes que cubre la gran masa continental centro y sudamericana. Nos estamos refiriendo al idioma guaraní, el aba-ñe, o el idioma telúrico, que fuera la lengua común que se desarrollara prácticamente desde el Caribe hasta muy al sur del Río de la Plata. En todo el este, centro y sudamericano, y que fuera el contrafuerte, no solamente étnico, sino costumbrista, lingüista, que se opusiera en primer término a la andanada o a la permanente expansión del quechua o quichua y sus derivaciones, que fuera perfilado por el pueblo inca, que venía en una constante expansión desde las alturas de los Andes, buscando las planicies y las tierras al centro del continente. El guaraní fue no solamente el pueblo con sus diversos componentes subétnicos quien le opuso la barrera de expansión, sino que a su vez fue el pueblo que mayormente estaba escenificado en nuestro continente a la llegada de los conquistadores españoles primeros y portugueses luego, en lo que hoy es el vasto país del Brasil. Y creo que como habitantes de esta tierra estamos orgullosos de contar con un idioma que hoy tiene respaldo legal, pero que fuera prohibido durante cientos de años por las leyes y decretos reales, pero que se mantuvo porque un sedimento cultural de la fuerza telúrica del guaraní o del quichua o quechua en la parte incaica no desaparecen por fuerza legal. Toda nuestra provincia y toda nuestra región, vasta, enorme, preciosa, está no solamente enmarcada, sino cruzada de norte a sur, de este a oeste, en todos sus puntos cardinales y en cualquiera de sus rincones, por el idioma
guaraní, que le da la toponimia a todo el territorio, a todas las cosas, al cielo, a la tierra, a los árboles, a los animales, pero sobre todo al paisaje. En sus más recónditos lugares, el paisaje correntino, mesopotámico y de la zona guaranítica del acuífero, tal cual como ahora modernamente se lo conoce, es una zona propiedad del idioma guaraní. Para ello, vinimos hasta el punto neurálgico donde un estudioso del idioma guaraní, del guaraní, un amante de esta lengua materna de nuestra zona, hoy nos va a desentrañar lo que diariamente es un encuentro con cada objeto, con cada sitio, con cada persona donde el guaraní está presente. Nos estamos refiriendo al doctor Gabino Casco, quien no solamente tiene obras referentes al guaraní que nos va a enseñar, nos va a explicar, sino que, reitero, ama esta lengua materna de nuestro suelo, el guaraní. Y debo confesarlo, y creo que esto es común a cuantos de nosotros. Narraba mi padre que en la década del 30, en un rancho del Chaco, en el medio de la provincia chaqueña, en ese entonces territorio nacional, la madre prohibía que los hijos aprendieran el guaraní, por considerarla no una lengua prohibida, sino una no lengua, una lengua mal educada, que traía malas costumbres. Esto permaneció e hizo que nosotros no conozcamos el guaraní, y que viniendo gente de afuera nos pregunte cómo se saluda en guaraní, cómo se responde el saludo en guaraní. Sin embargo, sabemos saludar en inglés, sabemos responder en inglés, sabemos saludar en portugués, sabemos responder en portugués. Y sin embargo, el guaraní, que es una lengua en la cual o con la cual aún se interrelacionan cientos de miles de personas de nuestra zona, también del Paraguay principalmente, es de una vitalidad fundamental. Cuentan médicos que se han adentrado en las tierras guaraníticas que el conocimiento del idioma es la pauta fundamental para el éxito, no solamente médico, sino psicológico del tratamiento con sus pacientes. Como dice también un viejo refrán, cuando el burro grande rebuzna al burro chico, baja las orejas. Así que vamos a darle la pauta, el saludo y la presentación al doctor Casco, quien de ahora en más hablará guaraní castellano para todos ustedes, en nuestras historias patrias contadas y cantadas. Siglo XXI Servicios Informáticos le ofrece equipamientos informáticos, insumos, accesorios, servicio técnico, redes, reciclado de insumos, soluciones wireless. La Rioja 1303, Telefax 03783 437423 Corrientes. Supermercados Parada Canga, en sus 4 direcciones, les brinda día a día precios, calidad, variedad y buena atención. Venga a visitarnos y compruébelo. También contamos con panificación propia de excelente calidad y nuestras roticerías con riquísimos platos para que usted deguste con su familia. Supermercados Parada Canga, siempre cerca suyo. Avenida Independencia 5444, Alejandro Dumas y Florencia, Barrio 17 de Agosto. Avenida Centenario y Godoy Cruz, Barrio San Jerónimo. Cazadores Correntinos y Medrano. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca
recuerdo de Pobón. Estamos entonces con el doctor Gabino Casco. Un gusto, doctor, compartir con usted este programa, y le cedemos la palabra como el burro grande que sabe. Bueno, en primer lugar quiero hacer dos intervenciones en este espacio que gentilmente tenemos en esta tu audición. En primer lugar, yo quiero referirme un poco a la historia de los guaraníes, retomando tu palabra que has venido señalando respecto de la resistencia a la penetración de otros pueblos precolombinos, ¿no? Y luego analizar, en segundo lugar, un poco algunos aspectos comunes y elementales que todo correntino debería conocer para defenderse inclusive a veces de la burla, de la sorpresa, de gente que nos preguntan cómo se saluda, cómo se dice tal cosa, cosas elementales, y que a veces la gente o por temor, o por vergüenza, o por miedo, no lo dicen, o a veces realmente no lo saben, ¿no? Entonces, retomando tu palabra, doctor Alegre, vamos a referirnos a la resistencia que significó el guaraní, la raza como tal, a la penetración de la conquista destructora que venía avasallando, destruyendo todo lo nuestro. Porque se partía de una concepción llamada etnocéntrica o eurocéntrica, precisamente por concebir a la cultura que ellos importaban o traían como superior a la nuestra. Y en muchos aspectos no era así. Especialmente la parte moral, los guaraníes tenían una moral elevadísima, tal es así que ellos respetaban la vida, respetaban la naturaleza, se respetaba esencialmente al otro. Y acá, cuando se llegó, se vino a destruir lo bueno, lo rico que había en nuestra cultura autóctona. Entonces, los guaraníes ofrecieron dos polos de resistencia, así como has dicho sobre el asunto de la resistencia a la conquista que venía de la parte de la cordillera de los Andes, especialmente de los incas. Los guaraníes resistieron también a la conquista europea, apoyados en dos polos fundamentales. En primer lugar, su lengua, y en segundo lugar, su cultura centrada en su religiosidad. Lastimosamente, la religiosidad y la cultura guaranítica todavía no está estudiada suficientemente. Han empezado a estudiar en el siglo XIX los antropólogos que lo han descubierto, y gracias a algunos antropólogos de avanzada como León Cadogan, que convivió con los guaraníes refugiados en las selvas paraguayas, donde les fueron revelados secretos que ni los jesuitas habían podido penetrar. Junto al nombre de Cadogan se levanta lo de Nimiendayú, que era un alemán que se llama Karl Ulken, y después también están otros nombres más, pero que también no solamente en el Paraguay se descubrieron esos aspectos, sino también acá en Corrientes, como los estudios de Tiburcio Alfredo Martínez, un goyano que escribió en el año 1916 un libro fundamental que se llama Leyes y Orígenes del Idioma aplicado al idioma guaraní, que es fundamental la lectura de ese libro para entender el fenómeno cultural del guaraní. Bueno, eso en cuanto al estudio de la lengua como tal. Pero quiero detenerme un poco después en la evolución de lo que significó un idioma primitivo que no deriva de nada
de nadie, ni de otra lengua, ni de otra cultura como es el guaraní, que se desarrolló juntamente con la raza desde el primer momento en que el hombre pronuncia sus primeras palabras sobre la tierra. Cuando el hombre comienza a salir de su escala de antropoide y entra en la escala de Homo sapiens, es cuando comienza a decir las palabras como hu, a, e, que son palabras que todavía se conservan en guaraní, que por lo tanto debe tener miles o tal vez millones de años, porque eso se fundamenta nada más que en hipótesis, porque no han quedado ningún tipo de documento, salvo algunos grafitos en las piedras, pero nada más. Entonces el guaraní tiene un valor cultural enorme, y ese fue precisamente uno de los bastiones de la resistencia de los guaraníes a la invasión española. Una su cultura y el otro su lengua. Su lengua, por su adultez, que estaba mucho más evolucionado que el castellano cuando llegan los españoles, demostraba realmente una adultez, por eso pudo resistir a más de 500 años de persecución, olvido, desprecio, invisibilización, que es ignorar una lengua, la prohibición, el desprecio como tildar de ignorante o guarango o chacapí o mencho a todos los que hablaban en guaraní, cuando que en realidad el guaraní no tiene nada que envidiar como idioma a ninguno de los grandes idiomas bautizados, conocidos como tales, como son el griego, el latín, el inglés o el francés. Todos son idiomas que hoy se los considera como únicos idiomas universales. Sin embargo, el guaraní fue elegido recientemente como idioma modelo para ser estudiado y analizado científicamente por su estructura interna gramatical, que dicho sea de paso, tampoco están estudiadas las reglas gramaticales del guaraní. Todos los estudios que se han hecho hasta ahora, inclusive mi gramática que tengo acá, sigue este camino, que es la de explicar al guaraní desde el castellano, pero no desde el guaraní, porque todavía esas reglas gramaticales están sin estudiarse. Falta todavía el privilegiado que algún día despertará, porque la gente analfabeta, tal vez desde el punto de vista castellano, habla, que no habla castellano, pero sí habla guaraní, los aplica perfectamente sin saber dar razón, tal vez, de esas reglas gramaticales que las aplica en el idioma, pero que son perfectísimas. Vamos a indagar un poco una anécdota curiosa. Me enteré hace muy poquito tiempo. Nunca había indagado acerca de ese momento crucial, trascendental. Cuentan que con la venida de Cristo, la revelación de Mahoma, es uno de los hechos más trascendentes, al igual que el alunizaje del 20 de julio de 1969, que cambiaron la historia de la humanidad. Nos referimos al 12 o 13 de octubre, quedan veladas algunas incógnitas, de 1492, cuando el almirante don Cristóbal Colón pisa tierra del continente hoy llamado americano. Se encontró en su diario de bitácora, cuenta, al poco de tomar posesión en nombre de sus Altezas Serenísimas Fernando e Isabel, con hombres y mujeres que los recibieron en pelotas como Dios los trajo al mundo, tal cual los describe Colón. Ese instante y ese bautismo inicial de indios mal bautizados
por el mal concepto geográfico devenido de la ignorancia, de haberse encontrado con un continente nuevo, nos marcó de por vida, o marcó a este sector del mundo de por vida. Pero vamos a preguntarle al doctor Casco si puede ser cierto que el idioma que manejaban los aborígenes que recibieron a Colón fue el guaraní. ¿Qué sabemos acerca de eso, doctor Casco? Bien, vamos a tratar de responder a su pregunta, doctor Alegre, por cuanto que todos los estudios actuales prácticamente confirman que los primeros interlocutores de Colón fueron guaraníes y le dijeron Ore Guariní, es decir, nosotros somos guerreros. Y los españoles no acostumbrados a un idioma primitivo aborigen americano, escucharon guaraní. De ahí que se propagó después la palabra guaraní, e inclusive hay una isla que se llama Guanahani, que está ahí en las cercanías donde pisó por primera vez Colón tierras americanas. Perdón, Decía, repítanos entonces, por favor, ¿cómo fue recibido Colón? ¿Con qué voz? Los guaraníes le dijeron, corrieron lógicamente, corrió la voz de que estaban llegando esas carabelas, y corrieron, ¿quiénes? Los guerreros guaraníes. Y le dijeron, Colón seguramente les habrá hablado con su medio castellano que estaban utilizando los españoles, y los guaraníes le contestaron, Ore Guariní, nosotros somos guerreros. La palabra guariní todavía se conserva, que significa precisamente guerrero. Y los españoles escucharon guaraní en vez de guariní. Entonces se propagó después la palabra guaraní, pero en realidad es guariní, Ore Guariní, nosotros somos guerreros. Esa es la explicación más extendida hoy día que se atribuye a los primeros interlocutores de Cristóbal Colón. Que dicho sea de paso, también se habla de una adulteración de la fecha del asentamiento del acta de Colón, que consigna 12, cuando que en realidad eran 13. Por un premio que había de el primero que gritaba tierra, que tendría que recibir, y entonces él se adelanta, que no era ningún manco, Colón, y se adelanta y pone 12, o sea, él primero es el que ve la tierra, cuando que en realidad el pobre tipo que venía arriba era Rodrigo de Triana, el carajo. Doctor, ¿y cuál es la expansión geográfica que se conoce del guaraní en cuanto a su... Sí, la influencia a estar de los topónimos o lugares, inclusive ciudades, ríos, montes, que existen todavía hoy día. La presencia guaranítica se extiende desde las Antillas, al sur de la Florida, de Estados Unidos, pasando todo por Centroamérica, más hacia el lado del Atlántico, pasa por el corazón de la Amazonia, toda la Mesopotamia, hasta San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires, que tiene todavía el nombre guaraní. Tuyú es Tuyú, una palabra guaraní. Guaraní que significa el barro. 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 Y hay nombres de la provincia de Buenos Aires como Tuichamirí, que es el nombre del río Salado en la provincia de Buenos Aires. Ese es el nombre guaranítico, que significa subjefe, porque Tuichá es grande y Miní es chico, entonces ¿cómo se entiende? Grande es chico, entonces era el subjefe, o sea, el subcacique.
Y hacia el oeste de nuestro territorio. Hacia el oeste más o argentino, menos, midiendo en kilómetros más o menos la influencia que yo señalé de norte a sur, serían más o menos 9.000 kilómetros. Y de este a oeste son 500 kilómetros. Porque los guaraníes se establecieron en esta zona donde nosotros estamos ahora hablando, más o menos 100 años antes de la llegada de los españoles. Pero 300 años antes ya estaban en la zona para el lado de Salta, donde se habla todavía el chiriguano, que es un guaraní acentuado de distinta manera. O sea, eso, nosotros en el guaraní los acentos son predominantemente agudos, las palabras. Y en el guaraní salteño, los chiriguanos, es grave, o sea, las palabras, le pongo de ejemplo, nosotros decimos mena, por ejemplo, que es el marido. Ese sería una palabra chiriguana. En cambio, caballú, por decir una palabra guaranizada, que es castellano, es acentuado en la última sílaba. O sea, son graves, como las acentuados agudas, serían palabras agudas, todas las palabras guaraníes. El guaraní es el nombre genérico de una etnia, de una raza, y estaba compuesto por diversas subetnias o subrazas, diversos grupos. Sí. ¿Qué grupos nos puede...? Sí, había muchísimos subgrupos. Y teníamos, por ejemplo, los querandíes, los mocovíes, tales así que, por ejemplo, Mocoretá significa país de los mocovíes, porque está con apócope. Después hay otros, su raza, como los charrúas, que eran también guaraníes. O sea, hay una serie de pueblos que eran verdaderas, ellos se denominaban tecoá, que era como la democracia nuestra, que es una cosa genérica que se dice vivir en cada una de las naciones sudamericanas, por ejemplo. Ellos también tenían la gran nación guaraní, que en caso de guerra, por ejemplo, ellos establecían su pacto, su acuerdo para defenderse en común. Pero en tiempo de paz, cada parcialidad guaraní vivía su vida propia con su mburubichá, que era el jefe o cacique. Repita, por favor. El mburubichá, que es el mburubichá es una palabra compuesta de mbo, que es un cuantitativo, y tubichá, que es grande, o sea, el que se hace grande o que se hace jefe, que dicho sea de paso, debía ser un gran orador, porque eso es lo que ellos, más que la destreza, debería ser diestro en la guerra, pero ante todo él debía ser diestro en la palabra, o sea, debería ser un gran orador. Tal es así que ha trascendido, por ejemplo, la fama de Oberá, que el nombre está todavía en Misiones, que fue un gran cacique que dirigió una de las 33 revoluciones más o menos guaraníes que se conocen en tiempo de la colonia. Porque eso de que los guaraníes eran mansitos y sumisos no era tan así. Se rebelaron muchas veces contra la injusticia, contra la opresión, contra el abuso que cometían. Por ejemplo, se cuentan que una india guaraní vino a pedir a un encomendero español por su hijo, y el encomendero español le dijo que sí, cuando sale le larga a los perros, ¿no? Que le destroza a la pobre mujer guaraní, ¿no? Y así hay tantas anécdotas, tantos hechos, que se puede, por ejemplo, encontrar documentados en algunos casos en las venas abiertas de América Latina ¿cómo se llama? De Eduardo Galeano, ¿no? Carrero, cachapecero, melena, pucuporá, lucero, osembogué, mamá,
cargante cachape. Che carrerón va a cumplir che destino, arajaba los rollizos, allá pojan guatanino. Ay toba cochaco ay mandu ay sape a huelinoa añemo y asapucay de sombrero capi dona win de chiripán de canillera y pajurón de alpargatos soropán de jasabara picada de seguigüeyarape a playa perenguaje de descargan de cachape. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y dice tu a orilla del camino, a donde los camines tendieron un altar, al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata.